Estudio de la memoria. William James. Define a la psicología como la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones, entendiendo fenómenos como sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones. Y condiciones como el medio ambiente. William James recopila los puntos de vista de la escuela espiritualista y la asociacionista. Escuela espiritualista. Una forma de ejecutar el conocimiento es a través del alma personal, cerebro. Las facultades del alma serían memoria, razonamiento, volición, imaginación, apetito, etc. Esta escuela piensa que la memoria es propiedad absoluta del alma, forma parte del cerebro, la función de la memoria es recordar. Los fallos de la memoria los explica por causas secundarias que se deben a otros factores como falta de atención, rutina, acontecimientos poco relevantes, no porque haya un déficit de memoria, sino porque en el momento de procesar la información no pasó nada extraordinario. Escuela asociacionista. Esta escuela habla de una psicología sin alma, el conocimiento se forma por asociaciones de ideas generando otras. Los asociacionistas piensan que el ser humano es el resultado de sus actos. En relación a que el conocimiento se forma por asociación de ideas, generando otras, esta escuela dice que una idea puede hacer que recordemos algo. Las cosas que vemos con mayor frecuencia las recordamos mejor, las asociaciones fuertes del tipo mesa-silla en la que una idea evoca el recuerdo de la otra, se recordarán mejor que una asociación débil del tipo silla-piedra. Otra de las condiciones para que la memoria sea como tal es lo que se experimenta a través del cuerpo, sentidos no vamos a recordar nada que no hayamos experimentado a través de los sentidos. Conclusions. La facultad de la memoria es inherente al ser humano, está ahí, esta sería la explicación que se da en cuanto al concepto de facultad irreductible. Tanto espiritualistas como asociacionistas asumen la existencia de la memoria. Desde los dos puntos de vista el ser humano sabe cuando un hecho es pasado y cuando no, pero lo explican de forma diferente. James, en contra del pensamiento espiritualista, dice que la facultad de memoria no existe absolutamente, cree que si fuese absoluta no tendría fallos, deberíamos recordar lo pasado tan bien como lo presente. Una de las causas de pérdida de memoria puede ser la falta de alimentación, de sueño, el estrés, etc. Luego entonces, una de las funciones de la psicología es buscar las condiciones de las que depende la memoria. Al igual que los asociacionistas, el autor piensa que siempre tiene que haber algo que nos evoque el recuerdo de otra cosa. William James afirma que la memoria se ubica en el cerebro, si el cerebro no existe, la memoria no funciona. La psicología debe estudiar los procesos mentales, y para eso hay que estudiar el cerebro, es una crítica a los conductistas más radicales que no tienen en cuenta los procesos que suceden entre estímulo y respuesta. Tanto espiritualistas como asociacionistas deben estudiar el cerebro y la psicología, obviamente también, deben estudiar el cerebro para después estudiar los procesos mentales. La memoria tiene muchas cosas almacenadas, pero a nivel reducido, hay neuronas, impulsos nerviosos, por lo que el psicólogo debe ser en parte neurofisiólogo. Atkinson y Sifrin. Básicamente, estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memoria. Memoria sensorial. Memoria a corto plazo. Memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo, MCP. Esto se relaciona con los recuerdos de información que son absorbidos por nuestros sentidos el tiempo suficiente, como para poder ser utilizados. Por ejemplo, un número de teléfono que debe ser recordado antes de marcarlo. El estudio de Peterson y Peterson de 1959 mostró que la memoria a corto plazo, MCP, tiene una duración menor a 30 segundos a menos se preste atención a la información dentro de ese tiempo. El estudio de Miller de 1956 explicó que en ese periodo de 30 segundos se pueden aprender 7, más o menos 2, piezas de información. Sin embargo, esto siempre ha sido cuestionado ya que se cree que la MCP varía según las condiciones. Memoria a largo plazo, MLP. El modelo de Atkinson-Sifrin sostenía que la MCP podía ser transferida a la memoria a largo plazo, MLP, si la información era procesada y aprendida lo suficientemente rápido. La MLP tiene capacidad ilimitada y es capaz de durar toda la vida. Esto básicamente significa que nunca perdemos la capacidad de almacenar nueva información, independientemente del tiempo que vivamos. Sherman Ebbinghaus comenzó sus estudios sobre la memoria investigando su propia capacidad memorística. Basándose en las ideas de Lack y Hume, que sugerían que recordar algo implica una asociación entre ideas por los rasgos que comparten, decidió poner a prueba tal efecto sobre la memoria. Por tanto, creó 2.300 sílabas carentes de significado. Para evitar, así, el efecto de asociación que hemos comentado, las agrupó en listas y registraba cuántas recordaba. El procedimiento era sencillo. Leía una de las listas deteniéndose durante una fracción de segundo en cada sílaba, realizaba una pausa de 15 segundos y procedía con la siguiente lista hasta que podía recitar una serie, rápidamente y sin errores. Asimismo, fue variando la longitud de las listas, los intervalos de aprendizaje, etc. Las conclusiones que extrajo fueron las siguientes. El material consentido como un texto breve o un poema, es recordado durante un tiempo 10 veces mayor que el carente de significado. Hace falta menos tiempo para reproducir la información que se ha estudiado con empeño. Las primeras y las últimas repeticiones eran las más eficaces para memorizar las listas, los llamados efectos de primacía y recencia. Se tarda más en olvidar la información que hemos pasado un mayor tiempo memorizando. Reproducimos de una forma más fiel la información justamente después del aprendizaje. Olvidamos muy rápidamente durante la primera hora tras el aprendizaje y se va suavizando la curva de olvido según va pasando el tiempo. Así pues, pasadas 9 horas tras el aprendizaje habremos olvidado aproximadamente un 60% de la información hasta que finalmente tras 24 horas, alcanzaremos 2/3 de olvido. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que estos datos, que estudiamos y ahora hemos olvidado, los vamos a poder reaprender muchísimo más rápido y con mayor facilidad si en un futuro nos vuelven a hacer falta. Luque y Hume. El proceso por el que trabaja la memoria, es análogo al de la percepción. Cuando recordamos, se da una idea presente que refleja o copia una impresión pasada. Hume propone
propone un criterio de tipo fenomenológico para distinguir ese recuerdo o idea de la memoria de alguna fantasía o idea de la imaginación y observa que en el primer caso, en la reaparición de la impresión, se retiene un grado notable de su vivacidad inicial, es decir, las ideas de la memoria son más vivaces y fuertes que las de la imaginación. Sin embargo, tal criterio es inútil porque a veces las fantasías pueden adquirir también mucha fuerza y vivacidad, como sucede en el caso del mentiroso, que a fuerza de repetir una y otra vez sus mentiras, acaba creyendo en ellas y recordándolas como realidades. De modo que Hume introduce un segundo criterio. La memoria preserva la forma original en que se presentaron sus objetos, no preserva las ideas simples, sino su orden y posición. Si la memoria es reconocida por retener no solo la vivacidad y la fuerza de las impresiones complejas originales, sino también el orden, la posición y la forma, es decir, la secuencia espaciotemporal, y si nuestras ideas no son tan detalladas como nuestras impresiones originales, entonces no podremos tratar a las ideas de la memoria como aquellas que copian exactamente las impresiones complejas precedentes. Es decir, si aceptamos que Hume propone la estricta adhesión de la memoria a la forma y el orden de las impresiones originales, surge un inconveniente con el hecho de que para él, las ideas complejas raramente retienen todos los detalles de las impresiones de las cuales son copias. De esto se sigue que muy pocas de nuestras ideas complejas contarían como recuerdos, lo que podría conducir a tesis escépticas con respecto a la memoria. El segundo problema es el de si puede haber recuerdos de ideas simples. Parece una nimiedad, en especial porque Hume mismo afirma que la función de la memoria no es retener tales ideas, sino su orden y posición, y si habla de orden y posición, parece sensato pensar que se trata de ideas complejas. Complejas.